¿Estás en la oficina? Ujú. Pues Dame nada más clase, estás tú. pues dame clase. Clase personalizada. Vale, Espérame. Pues ya, vamos a empezar. Si tienes de una vez ahí una determinación, la vemos y la checamos porque nos toca ver determinaciones el día de hoy. vale. ¿Un temporal te late o qué? Espérame, nada más. ¿Cómo? ¿Un temporal? Es lo que, oye, eso es lo que voy Ándale, a a ver, hacer. dime qué datos. Ya dame Puros clase, ándale. temporales. Puros temporales hacen las fiscalías. Espérame, deja, bro. Ya nada más nos quedan dos clases, esta y la que sigue. El día de hoy vamos a ver temas de determinación que se contemplan en el código. Y ya nada más nos quedaría abordar lo que son medidas, medidas cautelares. Ya vimos todo lo que fue la reforma, los sujetos procesales, las diferencias entre el sistema adquisitivo mixto y acusatorio, los principios del sistema, las características. Y ahorita vamos a ver lo que son determinaciones. Nada más que mi computadora está ya bien viruciada. A ver, dejarlo abro aquí y se me olvidó mi otro celular. Ahí habíamos dicho que íbamos a hacer examen. Entonces ya sería la próxima sesión el examen. Les voy a mandar una liga para que lo contesten y sobre eso va a versar su calificación. No te rías, Vero. Pon atención. ¿No tienes gente o sí? Ya se conectó alguien más. Ah, Laurita. Hola, Laurita. Buenas noches. Perdón, pero es que tenía cosas pendientes y no, no me podía conectar. No podemos. No, es que no nos avisaron. Ah, sí. Sí, sí avisaron. Laurita, no Avisaron podemos. hoy. Sí, hasta Gaby dijo que gracias, pero no se conectó. Sí, lo que pasa es que no, siempre avisan unos 2, 3 días con anticipación y avisaron hoy en la mañana. No sabía. No, a mí sí me habían dicho ya desde ¿Y esta niña Ale ya no se conecta? ¿Ya no está viniendo a Ujú. clases o sí? Sí, antier se conectaron. Antes estuvo, ajá. Nos conectamos todas. Porque Ale ya no se ha metido las últimas tres clases. Pero Entonces ya ahí sí para que viene. Ok, ya porque hablamos con ella. ya la próxima clase ya es la última sesión. La próxima, sí o sí, nos tenemos que conectar todas, porque si no, se juntan muchas. Ajá, sí, o sea, ya es la definitiva. Bueno, entonces ya vimos lo que son los sistemas. Ay, no se escucha. Están marcando. Isis. Isis. Este. Ya vimos lo que
Esperen, que me están mandando un mensaje de la oficina. Me desesperan que estén tan lentos los celulares. Necesito ya uno de muchos gigas. Ok, entonces ya vimos lo que son los sistemas procesales, lo que son las reformas constitucionales desde el 2008 en materia penal. Ahí abordamos el tema de que se habían modificado los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de la Constitución. Y vimos cada uno de ellos. También abordamos el tema de cuáles eran los principios y las características del sistema adversarial. Dijimos que las características era la oralidad, no es un principio, es una característica, y que los principios es el de inmediación, igualdad entre las partes, imparcialidad, publicidad, concentración, continuidad, es que ando bien mala, inmediación, presunción de inocencia, debido proceso y principio de prohibición de doble enjuiciamiento. También ya vimos lo que son los sujetos de la relación procesal. Dijimos que eran los órganos jurisdiccionales, el juez de control, el juez de juicio oral o tribunal de enjuiciamiento, el tribunal de debate, perdón, el tribunal de alzada, la víctima o el ofendido, el asesor jurídico, el Ministerio Público, la Policía Ministerial y el imputado. Y dijimos que cada uno de estos sujetos, el defensor y servicios periciales. Y dijimos que cada uno de estos sujetos se regula por un artículo en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ejemplo, la víctima y el ofendido en el 108, 109, el asesor jurídico en el 110, el Ministerio Público en el 131, la Policía Ministerial en el 132, el imputado en el 116, 115, en el 117 el defensor público. Y cada uno de estos sujetos procesales se rigen por una normatividad, cada uno de ellos tiene una obligación. Y dijimos que el derecho penal procesal es de propio derecho, o sea, el abogado no puede decir autorizo al pasante, porque el pasante no tiene cédula. Si el Ministerio Público o el auxiliar le dan acceso, pues están obviamente incurriendo en una violación al procedimiento. No hay un debido proceso, que es un principio, porque están dando acceso a una persona que no está autorizada, que no tiene legitimación, que no tiene una cédula. Y esto, para el Ministerio Público, si le diera acceso a una persona, puede el defensor promover una nulidad de actuaciones. Y así tengamos acreditado el delito, se nos va a caer el delito. Yo recuerdo mucho que en el fuero común, en algunas agencias, se estila que sí le dan acceso al pasante, y eso es incorrecto. Solamente es el defensor y bajo acreditación. Solamente es el asesor y bajo acreditación del cargo. Nadie más puede tener acceso. Por ejemplo, ahorita me llegó un amparo en donde un sujeto un apoderado legal de una asociación está amparándose por la omisión del Ministerio Público de darle calidad. ¿Para qué quiere calidad? Pues para tener acceso al expediente. Entonces la MP no le acordó la promoción
y ahorita me está pasando el proyecto de contestación del previo y le dice al juez que es parcialmente cierto el acto. Yo le instruí al Ministerio Público el día miércoles, notifícale al promovente la negativa y niégale el acto al juez porque estás dejando sin efectos el acto reclamado. Y la Ministerio Público no hizo lo que le dije y hoy iba a mandar el previo informándole que era parcialmente cierto y dándole explicaciones al juez que no tiene nada que ver con el acto y pues le tocó regañiza. Entonces hay que tener mucho cuidado con los sujetos procesales porque no se le puede dar a cualquiera el acceso para que representen fines de las partes. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien. Sí, Una vez que profesor. conocimos los... Gracias, Laurita. Una vez que conocimos los principios, las características, los artículos que rigen el sistema, las partes que integran el proceso penal acusatorio, ahora vamos a ver cuáles son las determinaciones del Ministerio Público. ¿Quién es el facultado para investigar delitos conforme al artículo 20 de la Constitución? El Ministerio Público. Entonces, todo delito que se cometa va a ser investigado por una autoridad ministerial. Nadie más puede investigar delitos, a menos que se contrate un agente privado, pueda hacer investigaciones de campo, pero legalmente no le compete la investigación penal. Solamente el Ministerio Público puede investigar y esta investigación pues va a ser un hecho fáctico en el mundo de la realidad, un hecho en donde vamos a establecer y vamos a clasificar una conducta. Para esto, ustedes como abogados, cuando tengan un caso, pues van a tener que saber identificar o clasificar un hecho. Eso ya lo van a ver en penal, en dogmática, y ahí les van a enseñar cuáles son los elementos normativos, subjetivos, objetivos, qué es el dolo, qué es la culpa, todo lo que integra un hecho posiblemente constitutivo del delito y una conducta. Esta parte es el proceso y allá van a ver lo que es la conducta. Entonces el Ministerio Público cuando le llega un caso, le llega una denuncia anónima y en esa denuncia anónima dicen que mataron a Juan Pérez y que el cuerpo está tirado en una calle. Evidentemente es una noticia criminal y hay que darle inicio a esa noticia criminal porque nos llegó una denuncia anónima. Dice el código que cuando sea una denuncia anónima, lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público es mandar a la policía, que ya quedó claro que la policía es un sujeto procesal, para que corrobore la noticia criminal y en caso de que no se corrobore, pues se abstenga de investigar y se quede sin efectos esa denuncia. Pero si el policía va y encuentra el cuerpo tirado, pues tenemos que determinar si fue o no un delito. Si ese hecho que se cometió en la historia de una persona en su día a día, pues es constitutivo de delito. Y entonces van los peritos, levantan, el Ministerio Público hace sus actos de investigación y técnicas de investigación, es decir, actos de investigación conforme al 250, pues va a inspeccionar, va a declarar testigos, va a hacer actos de investigación y se van a ir generando registros en esa carpeta, se les llaman registros. ¿Qué es un registro? ¿Qué es un registro, Vero? ¿Qué es un dato de prueba? Pues en un momento dado, las diligencias que está recabando el fiscal en la etapa de investigación. Todo lo que la entrevista, algún informe, algún dictamen, algún acto de investigación
que se lleve la etapa de investigación, a ese se le llama dato de prueba. Es la referencia, así lo dice el código, es la referencia. Y como lo dices, pues es un acto de investigación que se va a realizar en un registro, y ese acto de investigación, dependiendo de la etapa procesal en la que nos encontremos, pues va a tener un cierto... Míralos. Entonces estamos en una investigación. Entonces el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción. Esto se establece en el artículo 261 del Código Nacional. A uno desahogado ante el órgano jurisdiccional. Cuando se desahoga el dato de prueba ante un juez, ya no es un dato de prueba, ya es un medio de prueba, ya es una prueba, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos. Entonces, aquí mismo en este artículo nos hace la diferencia entre el dato de prueba, el medio de prueba y la prueba. Y entonces van a ver si el muerto está muerto, entonces ya levantan el cuerpo, el perito va, hace las técnicas de investigación, policía hace técnicas de investigación de aseguramiento de objetos, instrumentos del delito, y en la escena del crimen pues resulta que esa persona se encuentra con un causa de muerte por un suicidio. O sea, la persona la encuentran con una atadura en el cuello de un mecate colgado de su casa, y el Ministerio Público tiene que determinar si fue un homicidio o si él mismo se quitó la vida. Y entonces, pues el perito hace la necropsia de ley, y entre los hallazgos del dictamen médico forense se establece que no existe indicio o evidencia de que otra persona haya intervenido en la conducta, que él se quitó la vida, y entonces el Ministerio Público ya tiene datos de pruebas suficientes para poder acreditar, ya agotó todas las líneas de investigación, ya se hizo exámenes de toxicología, ya se hicieron exámenes de química, ya se hicieron exámenes de todo lo que los peritos puedan realizar, y entonces ya tenemos elementos suficientes para determinar que no existe una conducta delictiva, sino que el sujeto pues se quitó la vida. Y entonces, ¿qué determinación el Código Nacional prevé que se puede realizar? Un ejercicio de la acción penal derivado a que... No ejerce. Porque abstención, ¿no? Porque si no, no hubiera investigado ni hubiera realizado ninguna diligencia tendiente a investigar una conducta en su momento dado. En este caso que tú nos estás manifestando, obviamente se da inicio, se da inicio a la carpeta con la finalidad de determinar si efectivamente la persona que falleció fue víctima de alguna conducta. En su caso, pues obviamente él solo se quitó la vida y no existe ninguna conducta delictiva que perseguir, y se ejercita un ejercicio de la acción penal. Muy bien, entonces, ¿dónde están las formas de terminación de una investigación? Están en el capítulo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y nos dice que la primera forma de terminación, conforme al artículo 253, es la facultad de abstenerte de investigar. El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente no fueran constitutivos de delito, o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión siempre será fundada y motivada. En este caso, nos regresemos en la historia. El Ministerio Público recibe una denuncia anónima en donde dice que Juan Pérez está muerto, policía va al lugar de los hechos y no encuentra el hallazgo, no encuentra un cuerpo, no encuentra evidencia de que el cuerpo se encuentre ahí. Entonces, ahí tampoco, ahí policía fue y corroboró la noticia criminal, porque estamos hablando de que es una denuncia anónima. Y entonces, pues el Ministerio Público se va a abstener de investigar porque no se encontraron los hallazgos. O, por ejemplo, llega una denuncia y denuncian hechos del año 2010 de un delito de querella en donde la persona le dañaron su
inmueble y después de 10 años va y formula una denuncia, una querella, pues evidentemente hay una extinción penal en el tiempo. Ya la ley contempla términos en donde la querella solamente puede ser a 1 año, requisito equivalente, y entonces pues ya está extinta la acción penal y ya por consiguiente no hay responsabilidad penal del imputado porque la misma ley ya extinguió con el tiempo la conducta que se ocasionó. En este caso, ni siquiera se hacen actos de investigación. Es de estudio preferente que el Ministerio Público, desde que le llega la investigación, los dos requisitos que tiene que analizar en primer lugar es la competencia y la extinción, la prescripción. Es lo primero que tiene que revisar un Ministerio Público cuando le llega una denuncia. Si no revisa esto un Ministerio Público y hace diligencias y nunca se metió y ya hasta después de 3 años se da cuenta de que desde que le llegó la denuncia había una prescripción, pues eso es una responsabilidad administrativa para el Ministerio Público. Entonces, lo primero que tiene que analizar el Ministerio Público para poder determinar si hay una extinción o una acción penal es la prescripción y la competencia, son de estudio preferente. O por decir, le llega una denuncia al Ministerio Público y los hechos no son del fuero común, son del fuero federal. Por ejemplo, va una persona y refiere que le clonaron su tarjeta de crédito. Este delito se tipifica en una ley especial, que es en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, desde ese momento, el Ministerio Público tiene que declinar competencia al Ministerio Público Federal, porque no es de su competencia, porque ese delito está tipificado en una ley especial y conforme a la ley no le corresponde investigar al Ministerio Público del Fuero Común. Esa también es una forma de determinar las incompetencias. Entonces, yo no soy competente y la mando al órgano jurisdiccional que sea competente. Por ejemplo, yo veo delitos de todo el país y me llega un delito de Durango y entonces le pido al juez de la Ciudad de México una audiencia inicial para ejercer acción penal. Evidentemente ese juez me va a decir que no es de su competencia y lo va a remitir a Durango para que allá se haga la acción penal en contra del sujeto activo. Entonces, lo primero para poder determinar una carpeta es de estudio preferente la prescripción y la competencia. Después, la segunda forma de determinación que nos marca el Código Nacional es el archivo temporal, que las fiscalías, por ejemplo, en la Fiscalía General de la República, pues era una práctica muy común de que llegaba y a la semana la mandaban al archivo temporal. Y entonces ahorita llega el fiscal general y dice, no, de ahora en adelante nada se va a ir al archivo temporal. Y tienen un rezago de miles y miles de carpetas porque pues no se hicieron las investigaciones conforme se tuvieron que hacer. El archivo temporal dice, el Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendientes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación. El archivo subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan continuar. Es decir, esta determinación no extingue la acción penal, sino el Ministerio Público le llega una denuncia de robo, el ofendido pues dice que el sujeto que lo asaltó iba con una máscara, el Ministerio Público agota la investigación de líneas de investigación, no hay cámaras, no hay testigos, era de noche, ya se realizaron los peritajes, las inspecciones, las declaraciones correspondientes y no hay más datos de prueba que hasta este momento puedan sustentar una acusación. O continuar con una investigación.
Y entonces, pues la manda a un archivo temporal porque ya no tiene datos de prueba hasta ese momento, pero el señor dice, el sujeto activo tiene una característica, cojeaba y pude reconocer su voz. Después de 3 semanas, detienen a un sujeto con estas características y pueden volver a reactivar ese archivo temporal porque hay nueva evidencia que puede establecer los datos de identificación de la persona que cometió el delito. Voy rápido a baño y regreso. Ya. Entonces, esa es un archivo temporal. Después está el no ejercicio de la acción penal. El Ministerio Público, como en el ejemplo del homicidio, ya hizo todas las diligencias de ley y se determina pues que esta persona nadie la privó de su vida, sino que esta persona por sí sola se suicidó y entonces pues determina que no hay una conducta que seguir y hace un ejercicio de la acción penal. Después, los criterios de oportunidad. ¿En qué casos operan los criterios de oportunidad? Iniciada la investigación, ya estamos en una investigación en curso, ya se tiene la clasificación jurídica. El caso, por ejemplo, de Veracruz, caso Duarte, en donde roban el erario, el dinero del recurso público, y entonces hay una persona que dice, tiene esa calidad de imputado, tuvo una participación dentro de la conducta y dice, yo quiero aportar información, pero dame un beneficio, no me das calidad de imputado. Entonces, se le puede otorgar un criterio de oportunidad siempre y cuando el delito sea menor del cual vaya él a decir que tiene la responsabilidad del otro sujeto activo y siempre y cuando aporte evidencia o indicios o datos de prueba o medios de prueba que realmente sirvan para un juicio. Tienen reglas los criterios de oportunidad, no nada más es decir, ay, sí, te lo doy y ya, y bien padre te vas a tu casa, sino tienen reglas los criterios de oportunidad. Por ejemplo, no sé si vieron que hace 2 días salió una nota de que perdieron el juicio de Lozoya por lo de los casos de Odebrecht. Lo perdieron porque se fueron hasta el juicio, ejercieron acción penal y el juez dijo que la información que habían pedido al extranjero bancaria era ilegal, toda vez que no se había hecho con control judicial interno nacional. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los jueces ahorita por cualquier cosa te están tirando los juicios. Entonces, casos en los que operan los criterios de oportunidad, iniciada la investigación y previo análisis objeto de los datos que consten en la misma conforme a las disposiciones normativas de cada procuraduría tiene lineamientos y acuerdos internos distintos. El Ministerio Público ponderará el ejercicio de la acción penal sobre la base de criterios de oportunidad, siempre que en su caso se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima. ¿Cuál es una de las reglas que hay para que puedas otorgar un criterio? Que esté reparado el daño a la víctima? O
¿No me escuchó? Sí, se Pero, escucha muy bien. ¿no me escuchan? Se escucha muy bien. ¿Sí, Laurita? Sí. Ah, bueno, entonces sigo. A lo mejor tuvo ahí ella una falla de conexión. Siempre que se haya reparado el daño a la víctima o éste manifieste su falta de interés jurídico en dicha reparación, de lo cual deberá dejarse constancia. O sea, decir que la parte ofendida pues no tiene un interés en que se le repare el daño, que pues eso sería como muy difícil de que pasara porque pues todos queremos una reparación del daño como víctimas. La aplicación de los criterios de oportunidad será procedente en cualquiera de los siguientes supuestos. La fracción primera, se trate de un delito que no tenga privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de la libertad cuya punibilidad máxima sea de 5 años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia. Esa es la primera fracción en la que puedes otorgar un criterio de oportunidad. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos siempre que el imputado no hubiera actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. Es decir, fui, dañé tu casa, es un delito, bueno, lo dañé por un accidente de vehículo, iba manejando y sin querer, bueno, no, porque los daños culposos ya no están tipificados casi en la mayoría de las legislaciones. A ver, por ejemplo, un patrimonial sin violencia, se me ocurre un despojo. Fui, me metí a la casa y ya no me quiero salir. Entonces es un patrimonial sin violencia. La tercera fracción dice, cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcionada la aplicación de una pena. También en este caso se le puede otorgar un criterio de oportunidad. La pena o medida de cuarta fracción, la pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesto al inculpado por otro delito, o la que podría aplicarse al mismo por otros delitos o bien por la pena que previamente se le haya impuesto o podría llegar a imponérsele en virtud de diverso proceso tramitado. 5. Cuando el imputado aporte información esencial, que era el ejemplo que les ponía, para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, la información que proporcionen deriva en la detención de un imputado diverso y se comprometa a comparecer a juicio. En estos supuestos, los efectos del criterio de oportunidad se suspenderán hasta tanto el imputado beneficiado comparezca a rendir su declaración ante juicio. 6. Cuando la afectación al bien jurídico tutelado resulte poco significativa. Y 7. Cuando la continuidad del proceso o la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines preventivos de la política criminal. No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, violencia familiar, ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público. El Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de las razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso de conformidad con lo dispuesto en el presente código. La aplicación de los criterios de oportunidad podrán ordenarse en cualquier momento y hasta antes que se dicte autoapertura a juicio. La aplicación de los criterios de oportunidad deberá ser autorizada por el procurador o el servidor público en quien se delegue esa facultad. O sea, el Ministerio Público por sí solo no lo puede autorizar, tiene que tener autorización de su superior jerárquico. En este caso ya va a depender de cada fiscalía en quien se delegue institucionalmente esta facultad.
¿Qué efectos tiene un criterio de oportunidad? La aplicación de un criterio de oportunidad extingue la acción penal con respecto al autor o partícipe, en cuyo beneficio se dispuso la aplicación. ¿Quién va a tener el beneficio? Pues, por ejemplo, la persona que ya tiene un cáncer terminal y que por criterio de oportunidad, pues ya no tiene caso seguir un proceso porque ya en 6 meses está determinado que va a fallecer por la enfermedad. En este caso, pues tiene un efecto de que ya no se le va a seguir investigando para que en estos 6 meses pues tenga pues una enfermedad que la pueda tener ante un médico, que le puedan dar todos los servicios correspondientes. Y luego, estas son las formas de terminación. Hasta aquí vamos. ¿Tenemos alguna duda? No. Dice, todas las determinaciones se deben de notificar a la víctima o el ofendido. Pero no te escuchas. Aquí estoy. Me duelen los ojos. Bueno. Bueno. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción deberán ser notificadas a la víctima o ofendido. ¿Las notifican los archivos temporales, Vero? Sí, con la finalidad de que si en su momento dado la víctima ofendida tiene algún dato de prueba, se tiene que allegarse para poder continuar, y si en su momento dado ese te permite ejercitar acción penal, pues obviamente se proceda. Estas notificaciones se le van a hacer del conocimiento a la víctima o el ofendido. Si tuviésemos ya un imputado, también se le notifican al imputado, porque en el caso de que la víctima impugne esa determinación, tiene 10 días para hacerlo ante el órgano jurisdiccional. Si esa víctima u ofendido impugna esa determinación, el juez de control va a notificar a todas las partes para que se desahogue una audiencia, y bajo la característica de la oralidad se va a debatir respecto si esa determinación cumple o no cumple con el principio de legalidad. Acordémonos que el principio de legalidad está contemplado en el artículo 14 y 16 de la Constitución, en donde dice que todas las determinaciones de la autoridad deben de ser fundadas y motivadas. Si esa determinación no tiene un fundamento y una motivación suficiente, porque el Ministerio Público le faltaron hacer diligencias o porque no determinó una clasificación correcta o porque existen vicios dentro del procedimiento, pues el juez va a resolver que se tiene que revocar esa determinación y que se siga investigando. El Ministerio Público tiene que reactivar esa determinación y volver a seguir investigando, y en su momento, cuando tenga ya las líneas de investigación agotadas, nuevamente volver a determinar el caso. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, un fraude en donde después resulta que se tiene la identidad del sujeto activo y está en el archivo temporal, pues se reactiva y si se puede, se ejerce acción penal. Ya vimos lo que es el no ejercicio. El no ejercicio de la acción penal, conforme al artículo 327, tiene diversas fracciones en donde tiene varias hipótesis de cómo puedes determinar ese no ejercicio. La primera fracción, el hecho no se cometió, el hecho cometido no constituye un delito, apareciera claramente establecida la inocencia del imputado, el imputado está exento de responsabilidad penal, agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación, se hubiera extinguido
la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley, una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso, el hecho de que se haya quedado sin materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado, muerte del imputado. Acordémonos que el derecho penal es de propia mano, no podemos, por ejemplo, si es una persona jurídica, que darle esa responsabilidad a otra persona. Bueno, mi tío lo mató, pero como yo era el papá o el sobrino, también a él solicítenle la reparación del daño. Eso lo tendrían que hacer en la vía civil, no en la vía penal. Y en los demás casos que disponga la ley, ¿cuáles son los demás casos? Que haya una extinción penal. Y luego ya dijimos que el archivo temporal, pues como bien lo dice, es temporal, únicamente en lo que se agotan nuevas líneas de investigación. El criterio de oportunidad ya vimos en qué supuestos marca la ley que se puede otorgar. La facultad de abstenerse de investigar es cuando no se realizan actos de investigación y de la propia denuncia se advierte que pues que está extinta o no hay responsabilidad penal. Soluciones alternas. ¿Cuáles son las soluciones alternas? Estas están contempladas en el artículo 137. Es, por ejemplo, cuando son delitos no graves y entonces la víctima quiere pagarle el imputado quiere pagarle al ofendido. Lo mandamos a un mecanismo alternativo y ahí llegan a una solución de la controversia. Este tipo de determinaciones también va a tener efectos de extinción penal. Si la víctima le paga el daño que le ocasionó, pues ya, no, perdón, es el 189. Sí, me equivoqué. El 137 son las medidas de protección. Estas están contempladas en el artículo 186, que son los acuerdos reparatorios. Los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima o el ofendido y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y términos, tiene como efecto extinguir la acción penal. ¿En qué caso se puede llegar a un acuerdo reparatorio? Cuando el delito que se persiga sea de querella o requisito equivalente, cuando los delitos sean culposos o cuando los delitos patrimoniales sean cometidos sin violencias contra las personas. Por ejemplo, una violencia familiar, pues no se puede desahogar en un acuerdo reparatorio porque existe violencia. Todos los delitos que tengan violencia no pueden ser agotados mediante un acuerdo reparatorio. Formas de terminación anticipada, un procedimiento abreviado. Por ejemplo, cuando ya vinculaste a la persona, lo encontraste con una aportación de arma, no admite un acuerdo reparatorio este delito, no admite un criterio, a lo mejor porque el Ministerio Público pues es un solo acto es autor del delito, entonces tampoco admite un criterio de oportunidad, pero el imputado dice, ¿sabes qué? Ya no quiero llegar hasta un juicio, ofértame un procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado, el imputado se va a declarar culpable sin que se haga un desahogo probatorio. Los datos de prueba bastarán para que el juez determine si son suficientes y pueda establecerse la responsabilidad. En el procedimiento abreviado, la característica es que el Ministerio Público impone la pena. Te ofrezco 3 años. Hay reglas, obviamente, para ofertar el procedimiento abreviado. Se reduce una tercera parte de la pena y en este caso se llegan a acuerdos con el imputado, se le reduce la pena. Entonces el Ministerio Público se va a una audiencia con el imputado y el imputado acepta su responsabilidad, renuncia a un juicio y es una condena, es una sentencia condenatoria, tiene los mismos efectos que una sentencia condenatoria en juicio. Por cuanto a las formas de acuerdos reparatorios, existen 3 formas de desahogar las audiencias para que se llegue a un acuerdo reparatorio. Una es la mediación, otra es la conciliación y otra es la junta restaurativa. Todo esto lo encontramos en la Ley de Mecanismos Alternativos.
y cada una tiene su característica. Por ejemplo, la mediación, pues el facilitador únicamente escucha a las partes y las partes proponen la solución a la controversia. En la conciliación, el facilitador cita una opinión o cita una propuesta para que lleguen a un acuerdo. Y en la junta restaurativa se encuentran presentes más de 3 personas o un grupo social, una asociación civil. Es cuando hay muchas personas afectadas y se quiere llegar a un acuerdo con las personas que cometieron el delito. Todas las audiencias que se verifiquen no van a servir ni de dato de prueba, es decir, si se van a una audiencia a las partes y el imputado en la audiencia de conciliación o de mediación admite su responsabilidad, eso, y después no llegan a ningún acuerdo y regresan la carpeta con el Ministerio Público, eso que se desahogó en esas audiencias ante el facilitador no son pruebas ni sirven como dato de prueba, porque uno de los principios del procedimiento de acuerdo reparatorio es la confidencialidad. Todo lo que se diga en las audiencias no puede ser usado en contra del imputado. Y por último tenemos la suspensión al proceso. Es la salida, la última salida anticipada del procedimiento. Es otro beneficio que también se le puede otorgar al imputado. Este tiene una característica: la pena no puede ser mayor a la media de 5 años, por decir. Aquí se los digo cuáles, déjenme les digo qué artículos. Sanción condicional. Aquí en el artículo 183 dice que en los asuntos sujetos a procedimiento abreviado se aplicarán las disposiciones establecidas en este título. Y nos marca el 184 las soluciones alternas, que eran las que veíamos. Puede ser un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional al proceso. Esa es una solución alterna. Una solución anticipada es el abreviado y los acuerdos reparatorios. Y una solución alterna es la suspensión condicional al proceso. No, perdón. Una solución alterna es el acuerdo reparatorio y la suspensión. Una solución anticipada es el abreviado. ¿Sí me expliqué o lo dije confuso? No, sí está bien. Bueno, la suspensión condicional está en el 191. Se entiende por suspensión condicional del proceso el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado o uno o varios de las condiciones que refiere el capítulo que garanticen una efectiva tutela. ¿Dónde está la procedencia? En el 192. La suspensión condicional del proceso a solicitud del imputado del Ministerio Público con acuerdo de aquel procederá en los casos que se cubran los requisitos siguientes: que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. Si excede la media aritmética de 5 años, ya no procede la suspensión. Y que no exista oposición fundada de la víctima. Entonces, por ejemplo, un robo calificado que no excede de 100,000 pesos y que la fracción es la segunda, se le puede otorgar una suspensión a proceso y este va a ser sometido por una temporalidad a una vigilancia, va a hacer trabajos a la comunidad y va a pagar un dinero al Estado para que pueda gozar de este beneficio. El beneficio de la suspensión es que no queda un antecedente penal como tal. Sí queda un antecedente registral y sí queda un antecedente al juzgado, pero no se le considera como una pena, como una sentencia condenatoria. Entonces, pues no le va a quedar el antecedente de sentencia. Es más benéfico para el imputado, pero siempre y cuando no exceda la media de 5 años, porque si no, pues no se le puede otorgar este beneficio. Eso es en general
son las formas de determinación, salidas alternas y salidas de terminación anticipada del procedimiento. En todas estas formas el Ministerio Público puede terminar. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Eso es una medida cautelar? ¿Mande? ¿Es como una medida cautelar? No. Acuérdate, Laurita, que la medida cautelar es la que se impone al imputado una vez que se vincula para poder garantizar la comparecencia del sujeto ante el órgano jurisdiccional. Por ejemplo, ya lo vinculaste y le pides al juez que le ponga el brazalete para que esté monitoreado durante el procedimiento en lo que se resuelve si se va a un juicio, si se va a un procedimiento abreviado o si llegan a un acuerdo reparatorio. Las medidas cautelares son provisionales y son para garantizar la comparecencia del sujeto en el procedimiento. Por ejemplo, si esa persona que ya fue vinculada a proceso es un riesgo para las víctimas porque es un asesino serial, pues le impones la medida cautelar de prisión preventiva. Si esa persona no es un riesgo, únicamente le pides al juez que vaya mensualmente a firmar en lo que dura la investigación complementaria. O si la persona es de un riesgo medio bajo, en donde a lo mejor no va a tener la víctima un riesgo a su integridad, pero sí puede irse del país porque tiene una visa y porque tiene un pasaporte, entonces como medida cautelar vas a pedir que deje el pasaporte y la visa y que se someta a una pulsera de vigilancia. Por ejemplo, en el caso de Collado, de Juan Collado, en esta semana también salió, la semana pasada, que se puso grave de salud y le quitaron la medida cautelar de prisión oficiosa, que no puede exceder más de 2 años. Le dieron una de vigilancia y ahorita está en un hospital porque se puso grave, que fue en el mismo hospital que falleció Juan Ramos, el que era el titular de la Fiscalía Especializada en Control Competencial. Ahí estaban los dos, tanto Juan Collado como el que era el titular. Entonces, Juan Collado ahorita tiene una medida cautelar menos gravosa respecto de su privación de libertad porque sigue en un proceso que puede ir a un juicio o puede salir con una terminación anticipada de un procedimiento abreviado. Esto es diferente. De hecho, ya la última clase, que es la próxima, el último tema es las medidas cautelares. Ya las vamos a ver una por una. Y la característica de la medida cautelar es que tienes que tener para solicitarla una proporcionalidad, tienes que tener una motivación y fundamentación para pedirla. No sé si te quedó clara la diferencia entre la salida que se le da al procedimiento por cualquiera de las formas que vimos y la diferencia entre la medida cautelar. Sí, depende de la etapa procesal, ¿no? Uh-huh. Entonces, entonces ya terminamos con este subtema que es las determinaciones del Ministerio Público y ya nada más la próxima clase veríamos en específico las medidas cautelares para ver una por una. Estas están en el 154 del Código Nacional. Y terminando la clase les compartiría el examen para que en línea lo contesten y ya sobre eso pues se les ponga su calificación, porque dijimos que el examen iba a valer el 80% y la asistencia el 20%. Entonces, en general, de asistencia nadie ha tenido el 100%. Ya tenemos el 20 Gaby lo nosotros. tenía, pero ya ya en esta ya Gaby ya no lo tuvo, entonces pues ya no van a tener un 10 en la materia, van a tener abajo de 10 porque no reunieron todas las asistencias correspondientes. Entonces, ya en la próxima clase, ya que no la programen, ya vemos este último tema. Si tienen alguna duda
manden mensaje al grupo, ya ven que generamos un grupo, y ya hasta aquí concluiríamos con esta clase. Es 1 hora y media, ¿no? O 1 hora. 3 horas y media. 1 hora y media. Es 1 hora y media. Entonces, estaba con lo que era 1 hora, pero aparte entraron bien tarde, entraron 15 minutos tarde, así que todavía me queda media hora. Yo sé que es viernes, que ya se quieren ir a su casa, que quieren descansar, pero ya nada más entonces vamos a terminar de ver lo que es la oportunidad en lo que es la suspensión. Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, que es cuando se lleva a una persona ante un juez de control y el juez de control dice que hasta ese momento hay elementos suficientes para poder establecer que probablemente cometió el hecho posiblemente constitutivo del delito, entonces una de los requisitos para que pueda tener oportunidad la suspensión es que dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional podrá solicitarse en cualquier momento, pero ¿quién la solicita? Pues el defensor. ¿A quién le interesa que su representado salga o que ya termine el proceso? Pues al defensor. Entonces, ¿quién lo va a proponer ante el Ministerio Público? El defensor. Plan de reparación era lo que les decía. En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear un plan de reparación del daño causado por el delito y los plazos para cumplirlo. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión. Tiene que residir en un lugar determinado, frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas, abstenerse de consumir drogas o estupefacientes. Se somete a una suspensión la persona y resulta que lo ven bien drogado y lo ven haciendo alborotos en la vía pública y el policía municipal lo lleva a juzgados cívicos detenido por alterar el orden. El Ministerio Público se entera de esta situación y le pide a la unidad de medidas cautelares que lo registre, que pida ese dato de prueba y el Ministerio Público le va a decir al juez que le quite ese beneficio o, por ejemplo, no va a firmar, está sometido, irá a firmar 6 meses y no va a firmar. Entonces ya se sustrajo de la acción penal y entonces el Ministerio Público va a pedir la orden de aprehensión porque la persona ya se fue ya no se garantizó su presencia. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones, aprender una profesión o oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el juez de control, prestar servicio social a favor del Estado, someter a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas, tener un trabajo o empleo o adquirir en el plazo que el juez de control determine un oficio, arte, industria o profesión si no tiene medios propios de subsistencia, someterse a vigilancia que determine el juez de control, no poseer ni portar armas, no conducir vehículos, abstenerse de viajar al extranjero, cumplir con los derechos de deudor alimentario o cualquier otra condición que del juez de control logre una eficiente tutela. Por ejemplo, en los delitos de incumplimiento de las obligaciones es favorable que se les otorgue una medida de suspensión, pero tienen que cumplir con los deberes de deudor alimentario, reportar su mensualidad hacia los menores para que estos tengan pues el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, y si el deudor deja de pagar la mensualidad que el juez le imponga, esto va a ser un motivo para que se le suspenda ese beneficio de suspensión y entonces pues este sujeto ya no tenga ese beneficio. Acuérdense que habíamos dicho que el 105 hablaba de las partes de los sujetos del procedimiento penal y dentro de los sujetos del procedimiento penal está la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Por su mismo nombre lo dice, autoridad de suspensión de medida cautelar. Y también, ¿qué va a hacer? Va a
vigilar lo que el juez determine. Si el juez determina que el sujeto no puede manejar, no puede salir del país y que tiene que ir a firmar una vez por mes y que tiene que depositar su pensión alimenticia, va a haber una persona encargada de esta área para que dé seguimiento al cumplimiento de la ejecución de estas condiciones de suspensión. Entonces, también son sujetos del procedimiento esta autoridad de supervisión que se llama así, como tal lo dije su nombre. Y entonces, si esta persona no cumple con esta situación, pues entonces se le va a quitar. ¿Dónde se regula el sujeto procesal, que es la autoridad de medidas cautelares? También en el código. Cautelas. ¿Hasta aquí tenemos una duda? No. Aquí, lo que les decía del sujeto procesal, este se regula a partir de los artículos. Por ejemplo, el 161 dice revisión de la medida. El 162 es una audiencia de revisión de medidas cautelares. El 163 es medios de prueba para la imposición y revisión de la medida. Entonces, todo lo que tenga que ver con la revisión de las medidas y de la suspensión al procedimiento, que es, ya dijimos, una salida alterna, tiene que estar vigilado por esta autoridad que también es parte procesal y que también, como lo vemos, está dentro del Código Nacional como sujeto procesal. ¿Qué pasa si el sujeto incumple? Pues se le puede girar una orden de aprehensión o se le puede seguir el procedimiento bajo la medida cautelar. La autoridad de supervisión de medidas cautelares está regulada en el artículo 177 y también ellos, tanto como el defensor, el Ministerio Público, policías, también ellos tienen obligaciones y estas obligaciones se contienen en el artículo 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, hasta aquí terminamos con lo que es las formas de terminación del procedimiento. Archivo temporal, no ejercicio, abstención de investigar, incompetencia. La incompetencia como tal no viene dentro de las formas de terminación, pero sí viene dentro del artículo 20, porque les comentaba que es de estudio preferente entrar al estudio de la incompetencia. Las salidas alternas dijimos que era acuerdos reparatorios y ¿cuál otra? Alternas. ¿Cuál eran? Suspensión a proceso y salida anticipada, procedimiento abreviado. Y formas de terminación, abstención, archivo temporal, no ejercicio. Entonces ya nada más nos quedaría ver lo que es medidas cautelares la próxima sesión y ya de ahí terminamos la materia que tocó. ¿Vale? Sí. Bueno, entonces ya las dejo, que tengan bonito fin de semana. Nos estamos viendo en 15 días o una semana. Ya es en una semana porque se supone que la clase fue el fin de semana pasado. Y ya para concluir con la materia. Que tengan bonita noche, hasta mañana. La mañana que descansen. Gracias, Laurita, hasta mañana.